Comenzamos con la clase del día de hoy, 11 de abril de 2022. Estamos en el tema atracción y hacer. Recordar que hemos llegado ya a determinar o hacer cálculos, en este caso, primeramente de lo que serían áreas netas y capacidades, y posteriormente con un ejemplo un poquito más complicado, que es el caso justamente del ejercicio número 3, que hemos entrado a lo que es diseño. Hicimos la anterior clase, el inciso A y el inciso B, del cual generamos una planilla electrónica, me voy a permitir también abrir, y que tenía plasmada todo lo que sería el criterio en cuanto a un diseño en tensión. La variación en cuanto a los distintos tipos de ejercicios que pueden haber en este capítulo, pueden variar los tipos de perfil, como acá en el inciso A, B y C, puede variar, por ejemplo, las demandas, pueden ser aparecer carga de viento, carga, por ejemplo, de granizo u otras. Simplemente la variación se va a tener que tener como un ejercicio de combinaciones de cargas para encontrar la carga crítica. Pueden variar también las longitudes, elementos más largos, elementos más cortos. Y en definitiva, en cuanto a la conexión, podría también tener una variación en cuanto a las conexiones. Por ejemplo, este mismo ejercicio podría ser con una conexión soldada en vez de empernada. ¿Sí? Son las posibles variaciones, y en cuanto al criterio de diseño, no hay definitivamente algo que nos obligue a cambiar radicalmente el criterio de hacer un diseño. Hay varias maneras de hacer. Les he explicado en la anterior clase que una de las maneras de hacer este tipo de ejercicios, en este orden recomendamos, es encontrar el primer perfil, primeramente asumiendo un despeje a través del área bruta de la falla de excelencia. Y en base a este criterio y el radio de giro mínimo, siempre en cuanto sea un perfil o placa, no así una varilla, podríamos ir tanteando y buscando perfiles que cumplan un poquito con exceso, porque sabemos que el tipo de falla que gobierna usualmente es la fractura. Entonces, en la fractura, al reducir el área gruesa, podríamos, como en este ejercicio, encontrar, hacer iteraciones y perfiles que no cumplan a priori y tener que ir aumentando hasta encontrar el perfil definitivo, ¿verdad? Eso es. Entonces, ese sería el criterio fundamental. Otra manera de hacer, decíamos, es con ayudas de diseño. Por ejemplo, ayuda de diseño de aquí de la norma, podríamos agarrar, decíamos, del manual. En la parte 5 tenemos ayudas fantásticas que nos ayudan a tantear de una manera más racional, si se quiere, los miembros en tensión. Por ejemplo, acá en perfiles T podemos tantear. La única desventaja es que en fractura este valor asumido es un valor aproximado, porque la norma no tiene pues la manera de saber cuál es tu conexión, que es muy variable, ¿verdad? Pero con este criterio también se puede llegar a buscar en un orden netamente racional perfiles que cumplan, y lo bueno que tenemos ya las capacidades de manera automática, y por simple inspección podemos comparar con nuestras cargas factorizadas y ir eligiendo un perfil para poder probarlo y verificar en este caso en la planilla para ver si cumple o si falla, ¿no? Una tercera manera, hemos dicho, era hacer con un software, tratar de hacer un autodiseño con un software como Run Elements. La desventaja es que inicialmente, al no tener con la conexión, solamente hace una verificación debido a lo que sería la excelencia. Pero todas son herramientas válidas para poder tantear. Pues hay colegas que ya, pues, digamos, porque por experiencia o por usos y costumbres, directamente asumen el perfil y lo van verificando. O sea, ponen un perfil, lo van probando hasta que sacan, ¿no ve? Otra manera sería hacer una planilla Excel y colocar todos los perfiles que tenemos en la base de datos. Acá, en esta base de datos. Y lo que se podría hacer es, tal vez, incrementar una columna y en base a las características que están acá dadas en la tabla, y encontrar automáticamente la capacidad por área gruesa, por ejemplo, para un perfil A36 o con A0-50. Y con esta revisión y elegir un perfil inicial, ¿no? De manera automatizada. Son varias maneras de hacer. ¿Cuál es la mejor? Pues, desde mi punto de vista, la que más tú creas conveniente. O sea, no hay una manera ideal o una manera única. Hay varias maneras. Diseñar es eso, es darle una dimensión, elegir un perfil, elegir una forma. Y mientras cumplas las reglas, los requisitos de la norma, todo es válido. Entonces, no hay aquí algo cerrado y que te diga, no, hay que hacerlo así. Por eso es diseño.
Por eso es que dos cálculos estructurales, dos diseños estructurales nunca son idénticos. Un ingeniero A y un ingeniero B hacen un diseño, jamás van a encontrar inclusive las mismas demandas o los mismos perfiles, pero tienen que estar en un rango racional, eso sí, ¿verdad? No pueden ser ni muy exagerados ni muy pequeñitos. Tiene que ser algo racional que cualquier ingeniero pueda verificar y pueda saber que el ingeniero que está haciendo el cálculo entre pues, en la norma, que sea algo que nos dé seguridad, estabilidad y también cierta economía, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Como vean acá, para mí como ingeniero docente es complicado, pues, ¿no? Imagínense darles este ejercicio, como está acá, en un examen, es muy difícil de calificar, porque ante una apertura de sin restricciones, por ejemplo, en perfil angular, podrían haber múltiples soluciones, tal vez angulares de las iguales, de las desiguales, entonces realmente se amplía el abanico y yo lo que tengo que seguir revisando porque ahí pueden haber múltiples respuestas en este tipo de ejercicios de diseño, ¿no? Podría restringir bajo ciertas condiciones, tal vez ahí, y hacer que ustedes vayan a un perfil que yo tenga, pero usualmente no es el caso, ¿no? Así es. Por denme un segundito, me tocó la puerta, ya, enseguida voy a pausar la grabación. Un segundito, ¿ya? Gracias. Ahora sí. Entonces les decía, es difícil tener una única solución. Y tanto para lo que es la calificación como para el ejercicio de la profesión, realmente no es lo mismo, no es algo universal. Inclusive, como tienes que diseñar estructuras grandes, el cálculo que ustedes hagan, su diseño, ya a la hora de ir a la fábrica donde van a hacer la selección de los perfiles y van a tratar de hacer ya la construcción, o sea, el montaje de la estructura, puede ser que hagan un diseño con unos planos distintos, que van a ajustar los planos del diseño original, los llamados planos taller, donde van a agarrar, por ejemplo, a un mayor nivel de detalle y van a tratar de parametrizar los elementos. ¿Qué es parametrizar? Tener un número casi, digamos, similar de unos cuantos perfiles, que sea algo más, digamos, fácil de construir, que no tenga tanto desperdicio, por ejemplo, y que todo sea uniforme, ¿no? Además de que las conexiones y todo el tema de la logística también se pueda realizar. Entonces, se hace un ajuste todavía a esto, ¿no? A lo que hace un diseño, digamos, de manera inicial, y obviamente tiene que también verificarse, y usualmente le pasan al calculista como para que revise o de su visto bueno acerca de este ajuste que se hace a la hora de ya la construcción, ¿no? Entonces, realmente, como verán ustedes, el diseño es así, y en todos los capítulos que vamos a ir viendo, tiene esa particularidad, ¿no? Que es tantear un perfil, verificarlo, y si cumple o no cumple, ir cambiando. Inclusive uno puede hacer un menú de varios perfiles que cumplen y de estos elegir por general el más ligero, que es un criterio que es bastante racional, pero a la hora de construir probablemente puedan elegir otro del menú de lista de materiales que tú tengas por una finalidad, por un tipo de requerimiento específico que tengas, ¿no? O sea, es algo casi como les explico, ¿ya? Yo trataré en el examen de limitar un poquito, cosa de que podamos llegar tanto ustedes y mi persona a una misma respuesta. Trataré, si no se puede, ni modo, voy a tener que agarrar una planilla como esta, y ir colocando tu perfil, digamos, o qué otras características de perfil, y ir verificando si cumple o no cumple para ir calificando. ¿Se entiende? Esto sería diseño. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces asumiremos que todo está claro. Voy a... Sí, buenas tardes. Sí, adelante. La anterior clase nos dijo que averiguamos un poco sobre el perfil doble angular. No, tienen que hacer el C. Tienen que Sí, hacer el C, sí. sí, ya lo hicimos. Eh, Quería que me explique un poco cómo se ensambla el perfil doble angular, porque la anterior vez nos dijo que averigüemos cuál era mejor, si el lado largo con el lado largo o lado corto con lado corto. Ah, ya. Traté de buscar información, no encontré mucha, Inge, pero sí, No, sí pues, tengo alguna. no tanto de buscar información. Tiene que entrar ahí pues, tu lógica. Con todo lo que hemos avanzado hasta aquí en tensión, sale la respuesta, ¿no? Sale. Puede que tenga en cuenta en un libro, pero sale, pues, sale. Ahorita vamos a ver ya, pues lo que tú dices. Voy a mostrarte aquí. Dame un cachito. El doble angular, estamos por acá. Ya.
Bueno, entonces vamos a entrar a doble angulares. Empieza, ¿ya? Como les he dicho, hay dos tipos de doble angular que tienen esta configuración de espalda con espalda, se llama, ¿ya? Es el doble angular que es lado largo y el lado corto, ¿verdad? ¿Cómo se construye? Facilito, pues aquí al medio, en este espacio vacío, que tú le puedes colocar usualmente 3/4 o 1,5, como aquí indica, o solamente 3/4 es el valor estandarizado, ¿ya? O si quieres, lo pegas y no hay separación. Tú le colocas, si hay espacio, una planchita, una plaquita, separador. ¿Cada cuánto? Cada cierta distancia. Si tú lo pones de canto a punta, todo el largo de 2 metros de un doble angular de un miembro, sería antieconómico. Se va colocando de manera espaciada. ¿Cada cuánto? Eso vamos a ver cuando veamos conexiones. Hay una recomendación para miembros en tracción o para miembros en compresión de colocar una planchita a una separación especificada S, con la finalidad de hacer que este perfil doble angular trabaje como uno solo, trabaje como una sección compuesta. Esa es la idea, que trabaje de manera uniforme, ¿ya? Ahora, se pueden colocar pernos aquí por el lado, pues lado de unión, es lógico. Si colocaría por acá, por las alas, no habría manera, ¿no? De colocar. O sea, sería ilógico. Sería solamente por acá, la única manera de colocar perno. O hacer unas soldaduras también. Tal vez esto para que quede un poco más claro, lo vamos a llevar a nuestra pizarrita, ¿ya? Acá, aquí voy a tratar de continuar, es una nueva hojita. Y aquí vamos a hablar del doble angular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tener la sección de esta manera, ¿no? Así. Notar que los espesores de doble angular son constantes. En las alas es constante el espesor, no hay variación de espesor, es el mismo, ¿ya? Si ahí al medio, supongamos que tenemos una perspectiva, una vista hacia lo largo. Si yo no colocaría nada para unir los angulares, no, pues no trabajarían de manera conjunta, ¿no? Cada quien recibiría una parte de la carga y no trabajaría bien nuestro doble angular. Entonces, lo que se hace, como les había dicho, se coloca nomás con una planchita, una plaquita, solamente 3/4, les había dicho, una cierta distancia. Digamos, está por acá, hasta por acá, ¿no? Entonces, se va separando. Aquí tenemos otra vez esta planchita, por acá, y sigue, ¿no? Así, la separación entre centros, que le voy a llamar S. ¿Bien? ¿Cómo podemos conectar? Hemos dicho, podría ser a través de unos pernos, se me ocurre. Realmente quiero copiar todo esto para tenerlo listo. Las dos opciones. Bien. Entonces, podría ser el famoso empernado, como se había dicho. Por ejemplo, colocar una línea de conectores en el sentido, ahí, nuestra tuerquita. ¿Cada cuánto? Eso ya vendrá del cálculo que se realice, ¿verdad? O colocar una soldadura. Colocar una soldadura. ¿Dónde podría estar la soldadura? Por acá, ¿no? En este punto. Aquí, de manera lateral, y por aquí. En ambos lados. Soldaduras. Por aquí y por aquí. Así podría ser, ¿no? Dos maneras de unir los famosos dobles angulares, ¿no? Bien, entonces, en esta opción A, tú tienes un área neta menor que el área gruesa por la perforación. Aquí, en el caso B, tú tienes un área neta igual que el área gruesa, porque no existe huecos, es soldadura nomás, ¿verdad? Una gran cosa eso. Eso es. ¿Qué más? En las opciones, ¿cuál es mejor? Pero mejor, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Te doy un ejemplo.
Si yo conecto el doble ángulo de esta manera, es un poco exagerado, lo voy a hacer ya. De esta manera, el lado corto, muy cortito, el lado largo, muy largo. Puede ser que no tenga espacio para la conexión. Vale decir que esta distancia, le voy a llamar, no sé, distancia Y, así le voy a llamar, sea muy grande y no deje espacio para poder trabajar ahí abajo. Aquí se quiere una luz. Por ahí me dice el propietario o el arquitecto, mira, esta es la altura disponible, esta cota que tú tienes que cumplir por temas de paso de tuberías, etcétera. Entonces, si este es el caso, esta solución no es adecuada, no es. ¿Cuál sería entonces para cumplir? Sería por colocarlo, ¿no? Sería colocar así, ¿no? El lado cortito por aquí y el lado largo al lado, como está acá, ¿no? Algo así. Así me ocurre. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Es una de las posibilidades. Sucede eso. Por temas de espacio, no pueda unir. Entonces, si aquí tengo esta cota que tengo que respetar, entonces esta es la opción correcta, esta es correcta, por cota. Segunda opción. Aquí vamos a hablar por tema de resistencia o capacidad. ¿Verdad? ¿Qué hemos dicho? En términos generales, si yo conecto solamente un ángulo, voy a hablar de uno nomás, de esta manera, imagínense este ángulo, lado corto y lado largo, y lo conecto a otro elemento con un perno, digamos acá, una línea de pernos paralelas a la carga. Entonces, yo estoy seguro, muy seguro, de que todo este lado que estoy achurando va a trabajar perfectamente. Este es el área útil, ¿verdad? El lado conectado trabaja. Del lado no conectado, una parte no va a trabajar. ¿De qué va a depender? Hemos dicho, usualmente, en función del centroide de la conexión y de esta longitud L. Mientras más largo sea tu conexión, es mejor. Más parte, aquí tal vez con otro color lo voy a hacer, más de esta área se va a hacer efectiva, ¿verdad? Pero nunca todo, ¿no? Entonces, hasta por ahí diremos, toda esta parte es el área útil. También es área útil del lado no conectado. Listo. Área útil, lado conectado. Así haremos, ¿ya? El mismo angular lo voy a volcar. Lo voy a volcar. Entonces, adentro sí. El mismo angular volcado. Para que la conexión sea en este lado corto. Ahí es donde voy. Lado corto. Entonces, ahí hago lo mismo. Paso el conector. Ojo que, como ustedes ya conocen, si el lado es muy cortito, a lo mucho una fila de conectores se puede pasar, no dos, ¿no? Ni tres. Como en el lado largo, dependiendo si es mayor de 5 pulgadas, puedo colocar dos filas o demás. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces, fuera de eso, acá, solamente con una fila, estoy comparando, sé que toda esta ala que estoy achurando, toda esta ala va a trabajar al 100%, como está aquí, como está acá, ¿no? Pero del otro lado, no, pues, del otro lado va a trabajar una parte. Igual, en dependencia de X base y de L, una parte va a trabajar. Digamos, hasta por ahí. Listo. Ya está. Entonces, ahí tienes vos la respuesta a la pregunta. Desde un punto de vista de la resistencia o la capacidad, ¿cuál es mejor conexión? ¿Qué elemento trabaja mejor atracción? El que está conectado por lado largo. Obviamente, pues, ¿no? Esa es la respuesta. Porque tiene más área útil. Entonces, este es más adecuado. Sí, sí, solamente sí, más
área útil. No le afecta tanto el retraso de cortante, no le afecta tanto. Es la respuesta. Y está en el libro, puede que los libros no lo toquen esto, porque ya suponen que con la explicación del término de U, tú ya entenderás, pues, y tú aplicarás este razonamiento que es lógico y dirás, verdad, ¿no? Y si no me crees, esto tú no me crees, haz las pruebas, pues, haz una planillita con un solo angular simple, si quieres, o con el doble, el mismo angular, la misma conexión, calcula U, y después con esto el área efectiva, y te vas a dar cuenta que para el caso de la izquierda, el área efectiva, digamos, 1 es mayor al área efectiva 2, que es el caso 2, diríamos, ¿no? Es el caso 1. Y obviamente, a mayor área efectiva, por tanto, entonces, la capacidad en ruptura del área neta efectiva es mayor. Mayor capacidad, mayor resistencia, mejor ingeniería, ¿verdad? Tienes el mismo gasto en un perfil, solo que aquí tienes mayor capacidad. ¿Cuál mayor es? Depende. Hay que hacer los cálculos e ir haciendo y viendo, ¿no? Todo depende. No hay un valor exacto, porque el valor de L es variable. Este es variable, ¿verdad? Por eso. No te puedo decir siempre va a ser un 10% más, porque depende. Si L es muy largo, en ambos casos por ahí no hay tanta diferencia, ¿no? No hay tanta diferencia, pero si L es pequeñito, puede que sea más la diferencia a favor del caso 1 que del caso 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mejor? Depende. Si más de resistencia o más de espacio, que aquí no le he colocado espacio, en términos de espacio, entonces tú tienes ahí la respuesta. ¿Sí? Eso es. ¿Cómo saber que esto que el ingeniero Caballero nos está explicando, nos está charlando? Haz tu planilla y haces los cálculos. Ahí te vas a dar cuenta. Obviamente, si el angular es lados iguales, como acá, no hay influencia. No hay ninguna influencia. Si el angular es de alas desiguales, ahí todavía tendría que haber una diferencia. Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí está este perfil 6 por 4 por 76 avos. En este ejercicio no va a haber variación. ¿Por qué? En asumir el caso 8, ¿verdad? Si acaso el caso 2, seguro que iba a haber diferencias, segurísimo, ¿verdad? Diferencias, por el tema justamente referido al valor de U de X barra y de L, ¿verdad? Eso es. Bien. Con esa explicación creo que ya quedó más claro esta parte del doble angular. Y así para cualquier tipo de perfil, tú te haces un esquema, te preguntas y al fin y al cabo, si no encuentras información, hazte pues planilla, es la ventaja. Haces planilla o en un software que es un laboratorio virtual, haces las pruebas y vas viendo pues, cuál resiste mejor. Y luego un poquito revisas y te vas a dar cuenta al toque cuál es el comportamiento, ¿verdad? Eso es, así tienen que hacer. Ingeniero, en este caso Adelante. del doble angular, tendríamos que duplicar el espesor, ¿verdad? El doble angular, depende, igual te digo la respuesta. En realidad, a ver, hay dos maneras de hacer. Una manera es agarrar todo completo, como aquí indica, ¿no? El doble angular. Entonces, el doble angular, ¿qué tiene de particular? Tiene el doble de área. El doble de área, ¿verdad? Eso nada más es. Eso influye en incidencia. En cuanto a radio de giro, hay diferencia. En el radio de giro, por eso aquí después les mostraba esta parte. ¿Por qué motivo separar más o separar menos? ¿Por qué 0, 3 cuartos o 1 y medio? ¿Ya? ¿Por qué es indiferente, es lo mismo? No, pues, ganas radio de giro. Ganas radio de giro, fíjate. 506 si es nada, si es 0. 532 o es 5.6. Eso es significativo, una ganancia en resistencia. Nótese también que el doble angular no tiene ya el problema del angular simple. El doble angular es como un T estructural. Tanto X y Y son ejes principales. X y ejes principales. Aquí no hay eje Z. Entonces, usualmente, el eje de menor inercia, ¿cuál va a ser? El eje Y. Entonces, tú al separar el ángulo, doble angular, si quieres separarlo más, lo separas lo más, no hay problema, ganas mayor radio de giro. Y por ahí con esto puedes vencer el tema de las esbeltez, que era un requerimiento que vimos que debe ser menor que 300, ¿verdad? Esto a la hora de calcular. Ahora, tu pregunta era el espesor, no entendí por qué el espesor. Si te das cuenta en la ruptura, cuando tú tienes el cálculo del área neta,
primeramente, el área de los huecos, el número de pernos, hemos dicho, por el diámetro del agujero. Ah, claro, es que esto es para un perfil único. Si tienes el doble angular, puedes ponerle por 2. Otra manera, y lo que yo hago, por ejemplo, para no complicarme la vida, yo calculo igual angular simple nomás. Hago con un angular, con la diferencia que la carga la bajo, pues la carga a la mitad. Pues. La carga última la bajo a la mitad y trabajo con un angular simple y no me complico la vida. O si quieres, dejas la carga como está, trabajas solo con un angular y al fin y al cabo, al final de todo este caso de la capacidad, le multipliques por 2, ¿no ves? Son dos maneras de hacer. Como tú lo quieres hacer es indiferente, ¿verdad? Lo que sí, doble angular, repito, no hay el eje Z, y el radio de giro es, en el principal es el eje X y el eje Y, usualmente el eje Y es el eje débil, usualmente. Eso es. ¿Sí? Bien. A ver, vayamos a ver otro tipo de calculitos ahora. Vamos a Y ver que aquí. tenía una última consultita respecto al nombre o la descripción de los perfiles doble angular. Sí, A la hora de seleccionar en el Excel, sí. me topé con unos perfiles que tenían un dato adicional. eh, A ver, vamos a por ver ejemplo, ya. Aquí sí, lo voy a filtrar ya. sí. A ver, aquí. 2L. Aquí está, 2L. Chac. Aquí está. A ver, vamos a ver el dato. Por ejemplo, dice. Doble angular dice 12 por 12 por 1, ¿verdad? Eso es el doble angular. Este guioncito y 3/8 se refiere a la separación que hay entre ambos angulares. ¿Se entiende? Sí, que en caso de que aparte de 3/8 hubieran otros datos más, ¿qué Ah, no. significaría allí? No. Me estoy equivocando. A ver. Acá sabemos es 2. Esto es acá, ¿ya? Aquí ya está lo que tú me has preguntado. Estito. Me llevaré. Entonces, te explico. Este primer angular, digamos el número 1, doble angular. El número 1 se refiere al doble angular que mide 12 por 12. Ya. Es así, mira. Ahí y ahí. 12, 12 y esto también es 12. Todo es 12. Eso se refiere. Entonces, eso es. ¿Entiende? El 1/3 octavos es el espesor. Entonces, este espesor de cada elemento es 1/3 octavos. Esto sería, digamos, mido esto, sería 2 veces por 1/3 octavos. Eso es. El caso 2. Caso 2. ¿Cómo sería? El mismo angular. Uy, perdón. Doce por 12. Solo que este último valorcito que está aquí es la separación. 3/4. Entonces aquí, por aquí, necesito. Entonces acotando. Esto es 12. Esto es 12. Tiene separación. Esto es 12. Este espesor de acá. Este espesor de acá. ¿Ya? 12. 12. 12. Sigue siendo 1/3 octavos el espesor. Esto es 1/3 octavos. Esto igual es 1/3 octavos. Esto ya es 3/4. 3/4. Este. Se refiere a eso. Cuando no hay nada, es pegadito, como está acá. Cuando hay un último número, eso se refiere a la separación entre los dobles angulares. Y se fijan en la tabla, por ejemplo, 3, aquí 0, o sea, como no hay nada, 0, ¿no? No le ponen por 0, ¿no? Se le ponen así nomás. 3/4, 1 medio, ¿verdad? 0, 3/4, 1 medio. Vamos a esto.
Está 0, 3/4, 1/2, ¿sí o no? Tal cual, ¿no ve? Tal como está aquí en PDF. Así tienen que interpretarlo. Pues. ¿Ya? Solo que legalmente ustedes cuando hagan el diseño, usualmente, como aquí en la tabla, se les pone nomás el perfil. Por ejemplo, 12L, 12 por 12 por 3, 1, 3 octavos, ¿verdad? Ahí está, ¿no ven? Perfilcito. Y la separación no entra en el nombre. No entra en el nombre. Separación entra ya como un dato del ejercicio, pero no entra en el nombre. Pero acá en la planilla Excel, ¿cómo harían ellos para que te des cuenta? Porque aquí, no, aquí hay gráfica, ¿verdad? Aquí no hay gráfica, es un Excel nomás. Por eso lo han aumentado aquí nada, aquí 3/4, aquí 1/2. Con eso tú te das cuenta de cómo está el perfil, digamos, en cuanto a su separación. Aquí lo mismo. Aquí no hay nada, sería 0, separación, 3/4 y 1/2, ¿verdad? Así tienes que entenderlo. Como está explicado aquí. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Dije, muchas gracias, tenía esa duda. No hay problema, eso está bien. Y a ver, vamos a ver otro tipo de ejercicio. A ver, este es interesante nomás. Es interesante nomás, igual con angular. Pero tal vez esto ya, hay muchos que ya han visto del anterior semestre que tienen este ejercicio hecho. Y yo les he mostrado. Me gustaría algo más distinto. A ver, déjenme ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ah, ya. Este haremos, chicos. Incluso de este tengo que una planilla ya hecha para poder explicarles, pero de este, ¿cuál es digamos, la complejidad de la diferencia? Déjenme agarrar y voy a hacer un recorte. Pantalla completa. Aquí les voy a explicar una variación que hay en este tipo de ejercicios, ¿ya? A veces, como en este caso, esta es una columna, es una viga, esto se llama riostra. Riostra, o si quieres también diagonal. Diagonal, ¿ya? Usualmente las diagonales trabajan en tensión, como está dado acá en este ejercicio. Entonces, para poder conectar con esta esquina no hay manera, ¿no?, de hacerlo directamente. Entonces, se usa una plancha adicional. Aquí esta plancha que la estoy dibujando se llama placa de unión o plancha de unión. ¿Ya? En inglés van a encontrar en el libro, en los libros, se llama así. Gasset plate, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esta placa de unión, como lo ven acá, está aquí soldado a la columna y a la viga. Soldadura, ¿no? Esto. Ahora, ¿cómo unimos esta riostra con esta planchita? ¿Cómo se hace la unión? Puede ser con soldadura, como también puede ser con pernos. Ahora, en este ejercicio de manera particular, si se dan cuenta, la configuración de pernos ya me la dan. Ya te dicen acá, mira, son pernos de 5 octavos de diámetro. ¿Cuántos? Aquí está, pues, 1, 2, aquí viéndome la ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 3, y 8. ¿Sí? 8 perros. Ahora, ¿por qué motivo? Yo digo, complicarse no está bien, pero a veces pasa esto, ¿no? Y yo si fuese el ingeniero que ha hecho este proyecto, me complicaría la vida. Yo podría agarrar y simplemente hacer esto. Colocar de manera, pues, equilibrada y decir, por ejemplo, ¿no ve? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. La misma carga, todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, pero un poco razonen. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? ¿O cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, según ustedes?
¿Ustedes qué harían? Dígame. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien que sea el caso 1, el caso A, diríamos, el caso B? ¿Cuál está mejor? A ver, dígame. Hasta que esté numerando. En el caso A puede haber una ruptura en la fila que tiene un solo perno al medio. Al medio. No creo, che. Y vamos a discutir de esto. Bien tu consulta también. Bien tu consulta. Mira, si hablamos de ruptura del área neta, aquí es fácil en el caso B. Voy a elegir un color especial para esto, ya un colorcito rojo. Colorcito rojo. Déjame poner ahí. ¿Ya? Entonces, es probable que la ruptura sea esta. Esta vertical. Así lo estoy rayando para que se note que es una ruptura. ¿Ya? Una fractura. Esa es la falla. ¿Cómo está ahí? Entonces, el cálculo de la neta es sencillo. De descuento 2 perforaciones y como siempre hemos hecho. Lo que tú aquí planteas, dices, es más crítico, dices, por este plano del medio, más crítico. O sea, tú planteas esto. Esto planteas todo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, Más bien sería menos crítico, pues. ¿Por qué? Solo tienes una perforación, pues. Si ambas son líneas de falla, del caso A y del caso B, ¿cuál te da la mayor resistencia en el perfil? El caso A, pues, solo le vas a descontar un hueco. ¿Te das cuenta? Solo le descuentas un hueco. Pero no es así como funciona esto. A ver, hablemos de conexiones simples. No quiero complicarles con conexiones excéntricas, eso vamos a ver en conexiones, no nos adelantaremos. Pero usualmente en ingeniería estructural, los ingenieros no nos complicamos la vida, porque esto en papel puede dar cualquier configuración. Yo les decía en la clase, pucha, les puedo dar, pues, por darles un examen complicado, les digo, el perno 1, 4 y 7 es de media, el perno 3, 6 es de 1 pulgada, no, pues, eso es académico. Yo no les puedo dar eso porque dice que no se construye así, pues nadie hace eso. No es un carnaval, aparte que el comportamiento estructural no es como les han enseñado así en Resist 2, tan sencillito porque hay particularidades de las conexiones metálicas. La deformación, por ejemplo, un término muy importante. Entonces no es tan fácil decir, le varío los diámetros, le pongo esto asimétrico y que calculen. No, no es así. No funciona bien, aparte que no hay tanta, o sea, habría que hacer ensayos especiales para validar tu conexión. Y lo que usualmente uno hace es ir a una conexión simple. ¿Qué es conexión simple? Es una conexión donde el centro de gravedad de la carga coincide con el centro de gravedad de la conexión. A ver, del perfil angular, aquí voy a dibujar su centro de gravedad. Aquí. Es el centroide del angular, ¿ya? Esta es línea punterita, con negro, el centro de gravedad del ángulo, del perfil, quiere decir. Obviamente, si es tensión simple, esta carga te debe pasar por el centroide, pues. Si pasa por arriba o por abajo, habría, pues, momento. ¿De acuerdo? Ahora, la conexión que tú vas a colocar, si tú la colocas a tu criterio, vas a generar excentricidad. Por ejemplo, si yo coloco de una manera rara y me sale esta configuración de centroide de la conexión, ojo que es distinto, y poner con verdecito, centro de gravedad de los pernos, de la conexión, como tú quieres. Entonces, aquí hay una excentricidad, pues, igual no más, pues, porque P va a llegar muy bien en tensión por excedencia, va a estar perfectamente bien, llega la conexión, y como los pernos están excéntricos, y se genera un momento también. Entonces, esto no se hace. Lo que uno quiere hacer es montar la línea verde con la línea color negro. Es lo que uno quiere hacer, lo más deseable. Entonces vamos a eliminar esta excentricidad. Pues. Vamos a eliminar y la idea es colocar en lo posible que ambas líneas coincidan. No siempre se puede, les cuento. Cuando hay una unión donde llegan, digamos, 3, 4 barras, al acomodar no llega. Pero hay que hacer la prueba
ahí en AutoCAD es el trabajo un poquito más gráfico, y tratar de minimizar las excentricidades. Eso es lo que se quiere, ¿ya? En este caso, como es solo un perfilcito, se puede. Podemos hacer que los pernos estén, como son del mismo diámetro, la equidistancia, es decir, esta distancia entre este centro y esta línea, y este centro y esta línea, sea lo mismo. ¿Para qué? Tener montado en esta misma línea el centro de gravedad de la misma conexión. Eso se llama conexión simple, cuando no hay excentricidad. Y la teoría que me permite, dice lo siguiente, puedes distribuir la carga actuante o la demanda de manera uniforme. Vale decir, que si T, por ejemplo, es 80, digamos que es 80 kilonewton, imagínense, cada perno, ¿a cuánto aguantaría? A 10, 10, 10, 10 y hasta los 80, ¿verdad? Ya sea en el caso de arriba o en el caso de abajo. En ese entendido, date cuenta, la carga viene por este lado, viene, 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 y llega a esta arreglo, ¿verdad? Entonces, si va a fallar esta línea de número roja, número que está acá, la que le voy a dar un nombre para no confundirme, la línea de falla número 1 le voy a llamar. Todos los pernos trabajan en tensión, ¿verdad? Todos. Entonces, a esta falla va a entrar la carga de 80 kilonewton. Ahora, si yo pienso diferente y digo, no, yo quiero analizar esta línea de falla, esta que está aquí, que le voy a llamar la línea de falla número 2. Aquí no llega a 80. ¿Cuánto llega acá? ¿Cuánto llegaría, jóvenes? Viene la carga de 80. Dos pernos ya toman esa carga y pasan a la otra línea de falla, descontándole dos valores de 10, ¿verdad? 10 y 10. ¿Cuánto quedaría? Sí, sí. 60 kilonewton, ¿verdad? Entonces lo que todo aquí es planteado está mal. ¿Por qué? De hecho, esta falla no es crítica porque al llegar acá, aparte de que tienes menos área neta, no tienes más área neta porque tienes solo un hueco, aquí le va a llegar menos carga, ¿no? Entonces, no puedes pensar que esto es crítico. Voy a borrar, por eso el motivo lo voy a borrar esa de falla, ¿ya? Pero así funciona. Solo se puede dividir la carga de manera equivalente cuando tienes conexión simple. Si es excéntrico, es otra cosa y vamos a ver en subconexiones que nos vamos a complicar la vida un poquito con la teoría estructural y hay ecuaciones que nos dan ya prácticamente fórmulas para distribuir en función de las deformaciones. Ahora, en la opción A, o sea, en la opción A, yo creo que la línea 1 es la que va a ser la crítica. Este L1 es la crítica para este caso. Tiene que ser, pues tiene más carga, ¿no? Ahora, en el caso de arriba es distinto. Nótese que, por ejemplo, una posibilidad es esta. Esta. Que le voy a llamar línea de falla número 1A, le voy a llamar, ¿ya? Otra posibilidad es esta. Es esta. Así como una inclinación, así como un diente, ¿verdad? Este tipo de falla es crítica porque tienes tres perforaciones. La número 1, esta es la línea de falla número 2A, ¿no? La 1A tiene dos perforaciones. La 2A tiene tres perforaciones, pero tiene una ventaja, la distancia. Esto es una distancia inclinada entre el perno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre el perno 6 y el perno 7, en la distancia inclinada. Ahora, algo que puede pensar, ingeniero, es una extracción simple. ¿Por qué? En este plano inclinado, en este plano inclinado, aquí viene la carga actuante, de esta manera, que no es perpendicular, hay que ver que distribuir en una zona así, ¿no? Algo así, hay que hacer una distribución de fuerzas, como vieron en estático ustedes, ¿no? Así habría que distribuir, por eso un T se le va a llamar TU y un T de chica, algo así, ¿no?
Y no es así, les cuento. Realmente, matemáticamente no podemos simplificar este cálculo al distribuir las cargas. No se puede, no es así. ¿Cómo han encontrado la manera de saber cuál es el aporte de esta partícula? A través de ensayos. Y si leen los comentarios de la norma, empíricamente han encontrado una manera de representar esto, empíricamente. Y dice, cada diagonal, o cada zigzag, como se llama en inglés, el término es zigzag en inglés, de cada zigzag hay un aporte. Y ese aporte que se da a la resistencia, se encuentra que para cada diagonalcita o zigzag está en estos términos. S cuadrado entre 4, que tal vez para no confundir, porque para 5, S cuadrado, así ponemos como colegio, 4. Esto es la ecuación que tan sencillo parece, pero que experimentalmente hasta el día de hoy es la que más se aproxima a un ensayo de resistencia físico, ¿ya? ¿Qué es S en esta ecuación? La separación entre líneas, dice. ¿Cuál sería? En la diagonal. Esto sería S. S. Perdón, entonces 5 otra vez. S. ¿Qué es G? Se llama gramil, es la distancia perpendicular entre ejes. En este caso en la diagonal. Entre este punto y este centro, esto es G. Tú le sumas esta expresión al cálculo de tu área neta y tienes el aporte de estas partes inclinadas. Ya. He explicado matemáticamente, ya he hecho una locución nomás bastante extensa, pero vuelvo y repito. Ahora, ¿cuál es mejor? Su compañero dijo, es mejor el de abajo porque acá en este de arriba es crítico el perno 6. Falso. Falso, y es desmentido. ¿Por qué motivo? Ahora, ¿por qué sería mejor el de arriba o el de abajo? ¿Cuál creen que sea el motivo? ¿Qué dice? Inge, ¿Qué buenas dice? tardes. Adelante. ¿Podría ser por el esfuerzo de aplastamiento en el caso A? Aplastamiento en el caso A. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Solo vean tracción. Ingeniero, tal vez justamente al hacer la tracción, en el caso B tenemos una recta de lado a lado, sin embargo, en el caso A tenemos una recta más un triángulo de área que nos podría aportar. Y ya, sí, pero no es tan el caso. A ver, si comparamos L1A con L1, es lo mismo, ¿verdad? Si aquí comparo. Si comparo esta falla con esta falla, es lo mismo. Mismo angular, la falla con 2 huecos, ¿verdad? Numéricamente es lo mismo, ¿sí o no? Ahora, esta fallita nueva, esta 2A, tiene pues su particularidad, como tú decías, al incorporar 3 huecos, estoy perdiendo la neta. Sin embargo, le sumo ese cuadrante 4G y me puede generar mayor área neta. Pero, al fin y al cabo, a mí lo que me importa es la línea crítica. Si es el caso B, el L1 es la línea de falla. Yo con esto calculo y hago. Si el caso A, no sé, pues, tengo que hacer numéricamente el cálculo de la línea 1A y de la 2A. ¿Cuál será la crítica? La que me dé la menor área neta, porque con la menor área neta tengo la menor resistencia, ¿verdad? Eso es. Entonces, todavía no he respondido la pregunta. Y está, en el gráfico está medio evidente, chicos. Está en la gráfica, dense cuenta. Está casi a escala, diríamos. Al hacer la conexión, si nos fijamos aquí a la izquierda, note mejor. Segundito. El gasto de plata, aunque no crean, si tengo varias de estas conexiones en los pórticos, el gasto de dinero alto que se da es en los elementos adicionales, que no aporta mucho. O sea, los perfiles que resiste, ¿quién son? La columna, la viga, la riocha, la diagonal. Ya esta planchita, la casa de play, es pues un gasto extra. Mientras más planchas tenga o sean más grandes, gastaré más plata. Además que la estructura en general va a ser más pesada. ¿Sí o no? Entonces, si tengo zigzag como acá, esta distancia es más cortita. Esta distancia es más cortita. ¿Sí o no? Chiquita es. Si tengo solo 2 filas, es más largo, llegaría hasta por aquí, pues.
y gasto en esta planchita. ¿Te das cuenta? Ah, entonces no es tan así como le enviamos solamente la parte de resistencia. Claro, fíjate pues, esa gasted plate vendría hasta por aquí más o menos. No puede ir al filo nunca, tiene que haber una separación del centro al borde. Hasta por aquí vendría, pues, esa plaquita de unión. Hasta por ahí vendría, ¿verdad? Y en este caso de arriba, hasta por aquí nomás, pues. Estamos ahorrando una distancia. ¿De qué? De la planchita esta adicional, de la placa de unión. Estamos economizando. ¿Con cuál? Con el caso A. Por ese motivo es bueno hacer este famoso zigzag. Son decisiones. O lo puedes hacer en zigzag o no. Todo está en dependencia de tu diseño. Pues. En lo particular, si tengo pocas conexiones, yo no me complico mucho, yo prefiero hacer el caso B. Si son varias conexiones las repetidas, puedes economizar planchas a través de esta metodología. Son dos maneras. ¿Sí? Eso es. Entonces, podemos hacer rapidito, pues aquí, solamente ese casito, ustedes lo van a hacer el ejercicio en la planilla, porque es lo mismo. Ya. De entrada, mira, aquí me dan un angular 203 por 102 por 12.7. Muchas raro, ¿no? Ese angular. Bueno, al fin y al cabo, ustedes saben, pues, estos materiales pueden calcular su área, su inercia, su radio de giro. Tampoco es la muerte, ¿sí o no? Lo pueden hacer. Entonces, lo calculan. Pero fíjense, aquí les voy a mostrar en la planilla Excel estos angularcitos. Déjenme ver todo lo que es solamente angular ya para que veamos este ejercicio. Claro, en principio dice EDI, STD quiere decir estándar, nomenclatura. Nomenclatura estándar, ¿ya? Pero eso está en este EDI quiere decir que es en un sistema inglés para los americanos. Digamos que es el sistema original con el cual han generado estas planillas y sus normas. Vas a la derecha, sigue siendo a la derecha, todas las propiedades mecánicas o geométricas, sigue siendo, y llegas a una parte donde cambia a esto. Perdón, creo que la grabación se me ha cortado. Sí. Uy, che. Es que error. Denme un segundito. Voy a ver qué ha pasado. Un segundito. Denme un segundito. Voy a tratar de salvar esta parte, ¿ya? Dejaré de compartir. Quiero ver si he grabado o no he grabado nada. Denme un segundito. ¿Qué ha pasado? Debe ser la memoria que se me ha llenado. No debe borrar seguro. A ver, de hoy día, hoy estamos 11. Ha grabado una parte, a ver. Sí, ha grabado. Muy bien, estudiado. Ha grabado. Entonces, lo que debo hacer es borrar mis grabaciones antiguas. El 10 sábado era 10. El 10 ya he borrado del 8. Deme un segundito, voy a tratar de borrar esto. Qué bacana. Esto es del 8. Del 8. Sí, se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Del 8 está ya en la plataforma, así que lo voy a borrar nomás, ¿verdad? Lo voy a borrar del 8, del día viernes. Este hemos subido en la página y esta la grabación, ¿no? Está eliminado. Ya debería dar con esto. Entonces voy a volver a entrar a mi grabadora. Deme un segundo. Ahora sí, seguimos. Eso está un cachito porque pensaba que no grabó, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya, le estaba mostrando la planilla Excel. Se puede ver, ¿no? La planilla. Sí, se puede ver. Ya, mira, hemos llegado a un punto en el cual, aquí a la derecha, estamos ir avanzando, hasta llegar a la codificación del sistema internacional. Entonces, tiene su equivalencia. Si tú quieres ver, por ejemplo, el peso en kilogramos metro, el área en milímetros cuadrados, ¿así? Aquí está la conversión. Entonces, el perfil, por ejemplo, 12 por 12 por 1/3 es en unidades DCI, 305 milímetros por 305 milímetros por 34.9 milímetros. Es su conversión exacta, ¿ya? Aquí todo está en unidades del SI, ¿no? Entonces, vamos a buscar. Dice
203 por 102 por 12.7. 203 por 102. Estamos por 12.7. Este debe ser. Este es. Por 12.7. A ver. Este es. Ese es el angular 8 por 6 por un medio, básicamente. Entonces, como ya tengo el nombre, entonces ya no me complico. Si no tenemos el nombre, les puedo dar un angular de la, digamos, que no sea de catálogo norteamericano, ustedes lo calculan como ya saben, ¿no? Sus propiedades mecánicas. Eso no tiene que ser problema. Ahí pueden hacer manual, pueden hacer con programa, pueden hacer con su calculadora, hay mil maneras. Con el AutoCAD también pueden hacer varias maneras. Entonces, ya tengo el perfil, tengo su área, pues rápidamente podemos aquí hacer a mano, rapidito más para ver la diferencia, ¿ya? Entonces, aquí lo que me interesa, y la pregunta era, se tiene una riostra de tal dimensión, de A36, se me tiene una carga axial de APU, la carga requerida ya me la da factorizada. Para la conexión se utiliza pernos 5/8, se pide encontrar la capacidad en tensión del miembro. Si te piden encontrar la capacidad en tensión, es un ejercicio de revisión. Tenemos el perfil, tenemos la conexión, tenemos PU, ¿cuál es su resistencia? Nada más. Y si falla, dice, rediseñas con un perfil de la norma. Eso es sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos de dato? ¿Cómo arrancaríamos? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, inciso A, datos. Rápido, lo que me interesa, ¿no? Puedo decir, a mí me interesa de entrada lo que es el área gruesa, lo que es el radio de giro mínimo, aunque aquí no me pide, ¿no? La longitud, a ver, veremos. No te dan la longitud, o sea, tú no sabes cuál es su longitud, es que no te interesa el radio de giro. Como te decía en la anterior clase, tú haces lo que requieres nomás. Si no requieres hacer la esbelteza, en este caso, pues no lo haces, ¿no? Área bruta, necesitaremos y prácticamente nada más. El tamaño, ¿no? Decíamos, el angular 8 por 6 por un medio. Este es el espesor, por si acaso. Área bruta. Vamos a revisar. Yo quiero unidades británicas, 6.80. 6.80. Tensión de fluencia o cedencia, 36 K6. Listo. Ya tengo eso. Hasta ahí los datos. De ahí voy a verificar la demanda. En ese orden, es bueno siempre poner el orden en el cual les explico en la anterior clase, la planilla. En la demanda esto es automático. Tengo como dato que es 700 kN. Y está. Posteriormente, aquí lo voy a hacer estados límites. Los estados límites. ¿Cuáles serían? Inciso A, cedencia del área bruta o del área gruesa. Listo. Sencillito, la capacidad es 0.90 por tensión de fluencia, cedencia por el área gruesa. Ahí está. Voy a la ruptura o fractura. Acá ahí se complica la figura. Como tengo un angular simple, de entrada en el ejercicio no me dice, ¿no? Está conectando por el lado corto, o sea, el lado de 6 o por el lado de 8. Si no me dice, ¿qué asumiría yo? ¿Tú qué asumirías? Le pongo al lado largo, pues. Ah, pero aquí tengo una gráfica que me dice, fíjate, aquí está graficadito. Aquí dice 40, 60, 60, 40. Sumas 120 más 80, tendríamos los 203. A ver, subamos otra vez. ¿Sí, no ve? Tenemos 200 milímetros aproximadamente, que es el lado largo. Los debo colocar del lado largo. Es lo que te dice este ejercicio, ¿verdad? En el esquema. Entonces, tenemos el angular. Si lo vamos a graficar, conectado del lado largo. Además, hay que verificar, mira, el número de filas son 3 filas prácticamente. ¿Será que para 8 se permite? Ahí vamos a verificar. ¿Dónde está eso en angulares simples? Angulares simples. Aquí está. Fíjate, para el lado de 8, que está aquí, solo se puede
máximo tener G1 y G2. Vale decir, 2 huecos en el lado largo y un hueco en el lado corto. Eso se permite. Aquí tengo 3. Pero fíjate, el zigzag está ayudando. El zigzag está ayudando. Porque si yo le pongo todo en vertical, ponte que quiero hacer, digamos, líneas de falla con 3 huecos de manera colineal, no entra, pues, porque es prohibido. Podría ser a partir del lado de 10 pulgadas en adelante, 10 y 12. A 8 no puedo, ¿verdad? Entonces, otra manera, otro motivo porque lo han hecho zigzag es para, aparte de usar la plancha, para generar ese aporte del lado corto, para no colocar 3 pernos por fila, porque no se puede, físicamente no entra, o no se tendría que hacer según lo que dice la norma. Ahí está. Entonces está correcto, está bien. ¿Qué más? Entonces, ya con esta configuración, un cortecito, pues, puedo pensar que tenemos esta 2 huecos en el lado largo, un hueco en el lado corto. De esta manera lo puedo esquematizar si quieres. Así se vería, pero visto de costado, como está en la gráfica, tenemos ese famoso zigzag. Entonces voy a dibujar cómo están los planos allá. Eran 8, ¿no? Eran 8. 1, 2, 3. Ya. Entonces, era así esto. Uno por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá, por acá, uno por acá, uno por acá y uno por acá, ¿no? Es 8 pernos. Ya, entonces, posibles líneas de falla no tenemos. Y expliqué eso, ¿no? Entonces, un tipo de falla podría ser este vertical. Queremos llamar línea de falla número 1. No le voy a colocar A porque es en el ejercicio y es solamente una opción, no hay 2 opciones, ¿ya? Y el otro tipo de falla podría ser este. Para acá, el zigzag y viene así. Línea de falla número 2. Hay más posibilidades, sí pueden haber más, pero no creo que sean críticas. Por ejemplo, que venga recto, este perno y venga acá, ¿será crítico? No, porque ya perderías este perno que tomaría parte de la carga PU, que en este ejemplo son los 700 kilonewton, ¿verdad? Entonces, esas 2 posibilidades, no hay más. Listo. Dicho esto, entonces, lo que yo hago para saber cuál es el crítico, entonces digo, el área neta 1 es el área de los área gruesa menos el área de los huecos de la línea 1, ¿ya? Entonces, primeramente el diámetro del hueco, en este caso es 5 octavos el diámetro, más un octavo. Sería 6 octavos, ¿verdad? Esto es 3 cuartos. Listo. ¿Por qué? Porque hasta antes de una pulgada es más de un octavo. A más de una pulgada tengo que aumentarle otro 16avo por una tabla, también la norma, como les he explicado. Ya está. Entonces, procedemos a hacer el cálculo. En este caso, para la línea número 1, aquí lo voy a hacer, línea 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo decir? Entra, entonces, en el área de los huecos de la línea 1, entra 2 perforaciones de diámetro 3 cuartos, de espesor, ¿cuánto? El espesor del lado del angular, que era un angular de, ¿dónde estamos? Media, sí, era 8 por 6 por 1 medio, ¿verdad? Aquí me anotaré, angular 8 por 6 por 1 medio, listo. Estás por media pulgada. Esto es el área de los huecos. En definitiva, el área neta 1, ustedes me lo calculan, sería el área gruesa que vimos que era 6.80 menos este calculito, ¿no? Que hay que hacer. Listo, ya está. Vamos al otro cálculo. Línea de falla número 2. Ahora sí. ¿Qué diferencia habría? Esta fórmula se mantiene. Se mantiene, ¿verdad? El diámetro hueco se mantiene. Entonces, directamente el cálculo
de los huecos de la línea 2. Esto es lo que nos interesa. Tenemos cuántas perforaciones. 3. Entonces serían 3 perforaciones, ¿ya? De 3/4 de pulgada. Pero aquí le voy a restar. ¿Por qué le estoy restando? Porque hay un aporte. Hay un aporte de las diagonales, hemos dicho. ¿Qué aporte es S cuadrado más 4G? Menos sumatoria de S cuadrado más 4G. Entonces, ¿esto cuánto vale? Debo fijarme bien lo que está esquematizado en esta figura. Dice en vertical es 60, 60, 40, 60, 40. Ya, voy a copiar aquí. Acotamos. 40, 60, 60, 40, ¿verdad? En el sentido horizontal es 50 y por 60. 50 y por 60. 50, 60, 60. Todo está en milímetro acá, por si acaso. Milímetro. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto otra vez? ¿Por qué? Deme un segundito. ¿Qué ha pasado con esto? Se había arreglado. Qué raro. Deme un segundito, por favor. Tratar de arreglar otra vez. ¿Qué pasa con esto? Muy raro. Denme un segundito.
Ya. Perdón, ahora sí, seguiremos, por favor. Ya vamos a acabar, ¿ya? Entonces, decíamos, para este caso, el aporte de ese cuadrado entre 4 ejes que le tengo que sumar al área neta, ¿no? En este caso en particular, lo que voy a hacer es descontarle del área de los huecos. Y se entiende, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es restarle esta área estas áreas que sí ayudan y van a achicar esta área de los huecos. ¿Cómo tengo que incorporarles a esta? Efectivamente, aquí podría colocarle específicamente de esta manera, pero otra vez, aquí no me entiendan bien, mejor lo voy a hacer de manera más pausada, esta partecita. Si está bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Siguen todo bien en sala, no? ¿Ustedes, chicos? Sí, ingeniero. Sí, Lo voy a hacer más pausado, ¿ya? Aquí directamente no voy a poner todo una sola fórmula, aquí voy a colocar 3 diámetros de 3/4 y el espesor sigue siendo 1/2. Hasta aquí más nos convendría o sería más crítico esta línea de fallas, porque descontamos 3 huecos, ¿verdad? Pero como tenemos una diagonal en esta línea de falla, le voy a sumar por afuera más ese cuadrado, más sumatoria de ese cuadrado entre 4G. Obviamente esto por el espesor. Así lo voy a hacer. Entonces ya tengo el área de los huecos. ¿Para cuánto sería ese? En esta línea de falla son 60 milímetros. 60 milímetros. Casualmente para la línea de arriba como para la de abajo, que son 2 líneas, es la misma separación entre centros, 60 milímetros. El gran 1000 es el mismo. Aquí tenemos 60 para esta diagonal y para la de abajo tenemos también 60. Para ambos son 60 milímetros. Ojo que eso puede variar de ejercicio a ejercicio. No siempre es el mismo, ojo. Ya, de la gráfica saco los datos. Listo, entonces, en el área neta 2, ¿cuánto sería? El área bruta, 6.80. Le descontamos 3 por 3/4 por 1/2, así, ya, como vimos acá a la izquierda. Y le voy a sumar ahora, y para que sea consistente en las unidades, voy a abrir una hojita de MatCat, eso me va a servir esto. Entonces quiero convertir 60 milímetros. Quiero convertir esto a pulgadas. O también los 40 milímetros. Convertir esto en pulgadas. Listo. Tengo 2,36 y 1,57. Entonces, cachito. Ah, no, ambos son 60, ¿no? G y S. Ah, son 60. Entonces, 2,36. Más 2,36 al cuadrado entre 4 veces por 2,36, ¿verdad? Ese cuadrado entre 4G, ahí está. Pero tengo 2 diagonales, para eliminar la sumatoria. 2 diagonales. Como son la misma distancia, o sea, el por 2, pero mejor lo haré por separado así para que quede claro para cualquier otro ejercicio que haga. Ahora, esos valores tienen que ir por el espesor. Voy a factorizar. El espesor es de media pulgada. Listo. Entonces calculemos, pues, cuánto nos sale. Iremos con la opción de arriba y con la opción de abajo. A ver, cuánto nos sale, chicos. Ayúdenme a calcular. Saquen sus maquinitas y a darle. Yo tengo 6.05 pulgadas cuadradas. Me confirman, por favor, ¿ya? 605. Abajo. Sí, está correcto. Ya. Ahora van a confirmar, por favor. Y aquí tengo 6.26. ¿De acuerdo?
6.26 pulgadas cuadradas. Ya. Entonces, para los cálculos, déjeme corregir esto que me ha salido medio raro ese número. Disculpar. Ahora sí. Tengo dos áreas netas. Entonces, ¿cuál sería? La línea crítica. La línea crítica es, dos puntos, la línea 1. Porque el área neta de cálculo ahora será 6.05 pulgadas cuadradas. O sea que si vamos a hacer un ensayo de laboratorio, debe romperse con qué patrón con qué patrón de rotura, el patrón de la línea 1, porque tiene menor área neta, por tanto menor resistencia. ¿Sí o no? Listo, entonces directamente la capacidad. Ahora hay que ir con U. Eso no estamos olvidando, ¿no? Cálculo de U. Adelante. Adelante. A mí me salió 6.39 pulgadas cuadradas. A los demás. Acá, ¿no? Dices, en vez de 626, 639, ¿sí? Sí, A mí no, 6.39. no creo que me he equivocado. A ver, ¿por qué no? Sí, a mí me salió 6.26. Sí, ¿ves? 6.26 salí. Sí, entonces estás equivocado en algún numerito, seguramente. ¿Ya? No hay problema. Listo. Pero igual sigue siendo menor 605. Sea el tuyo o lo mío, es menor 605, ¿no? Eso es. Ya. Ahora, caso 2 y caso 8 habilita esto, ¿no? Usualmente el más barato, o sea, el caso 2 es el que más se aproxima a un valor más económico, ¿ya? ¿Se puede hacer? Sí. Tengo las distancias, tengo todo para poder aplicar. ¿Ya? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L para este caso? ¿Cuánto vale? Fijémonos, pues. Es desde el centro del hueco más hacia la izquierda, en este caso, el hueco hacia la derecha. O sea, paralelo a la carga, tengo 60 más 60 más 60 más 60. 4 por 60, 240. Sería 4 por 60 igual 240 milímetros, que ahorita vamos a convertir en pulgadas, ¿ya? ¿Cuánto vale X barra para esto? Me fijo. La conexión es en el lado largo. Es conexión en el lado largo. Aquí voy a colocar conexión lado largo. Si es así esto, voy a irme a una gráfica. Ahí es lo aconsejable, ¿no? A la gráfica, cualquier gráfica me va a servir. Por ejemplo, de esta tabla, la que me va a servir para ubicarme. ¿Cuál tengo que buscar? Si conecto del lado largo, aquí con una planchita, fíjate, ¿cuál tendría que buscar? ¿Qué distancia? Según esta gráfica, la distancia X barra. Esta distancia, X barra, ¿verdad? No la Y barra, porque lo estoy conectando del lado largo, ¿verdad? X barra. Leo X barra de las tablas, pues. Leo X barra de la tabla. ¿Cuánto saldría? X barra. 1.46. Entonces, X barra. Entonces, igual, entonces, X barra, así le voy a poner igual a X barra del centroide igual a 1.46. Entonces, U igual 1 menos 1.46 pulgadas entre 240 milímetros. Convertiremos para eso. Directamente. 9.45 pulgadas. 9.45 pulgadas, 9.45 pulgadas. ¿Cuánto nos queda? $0.845, ¿verdad? Prácticamente 0.85. Listo. Vamos con el caso 8. ¿Por qué hago los dos casos? Porque siempre busco la economía y la norma me puede permitir elegir el mayor de los dos, dice.
Caso 8. ¿Dónde tengo que ver? En la especificación. ¿Qué tabla? Tabla D3, 1. D3, 1. Aquí está el capítulo D. D3, 1. Aquí debe estar seguramente. Ahí está. Caso 8. Hacemos un acercamiento. ¿Qué es lo que dice? 4 más sujetadores por línea, 0,80. 3, 0,60. Vamos a revisar nuestra gráfica. Por línea, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3 arriba, 2 al medio y 3 abajo. Tengo 3 y 2. 3 y 2. Es un caso especial. ¿No ven? Caso especial. Con 3 entra el 0,6. Con 2 no hay valor de la tabla. Con 2 es el caso 2. ¿No? Entonces, como es un caso especial, aquí voy a colocar caso especial. Podría ser el caso, perdón, podría ser 0,60. Sin embargo, hay fila con 2 pernos. Entonces, no aplica. No aplica el caso 8. Listo. Y que voy a usar a 0,60 igual, elijo el mayor de los dos. Sí o sí, 0,85. Directamente. Ya está. Por último, el cálculo ya de mi capacidad, ¿verdad? Decimos, la capacidad es igual a 0,75 multiplicado por 58 cada 6, que sería, esto es phi para rotura, este es FU, multiplicado por U, que es 0,85, que esto es U, y multiplicado por área neta. Por área neta, 6,26, no, perdón, 6,05, la menor área. ¿Cuánto nos queda? $223.69. Ya, 223.7 kilolibras. Listo. La pregunta era, nunca tenemos que ir de la pregunta. Dice, encontrar la capacidad en tensión del miembro. Tengo dos capacidades. Una en sedencia, que está aquí arribita, que no hemos calculado. 0,9 por 36 por 6,8. Que es 220.32. Lo voy a llamar capacidad 1. La capacidad 2 es esta. Inciso final. Con color verde puse los títulos, ¿se acuerdan? Poner entonces capacidad del miembro. Capacidad del miembro. Si le ponemos como fórmula, debería ser la capacidad ahora, sin ningún numerito, el valor mínimo de la capacidad de excedencia y la capacidad en ruptura, ¿verdad? El mínimo entre 220 y 223 es 220, pues, 220.32. Entonces, este perfilcito es más debilucho en fluencia que en ruptura, caso que no es tan frecuente, usualmente ruptura es la que gobierna. Aquí voy a colocar estado límite, gobernante, excedencia del área bruta. Así le puedo colocar para que yo me acuerde. Listo, esa era la respuesta, ya está. Tanto hemos hilado fino, pero era la excedencia, ¿no? Pero fíjense, hemos aplicado ese criterio del S cuadrante 4G y vale para todo. Si fuese otro tipo de perfil, también se puede hacer, ¿no? Solamente S cuadrado ante 4G. Nada más. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Bien, entonces,
en ese entendido, hay que hacer más ejercicios, pues. La única manera de aprender esta materia es, y esto que es la parte más sencilla, el tema de tracción, es haciendo ejercicios. No hay de otra. Entonces, con el auxiliar, me voy a reunir y les vamos a dar ejercicios. De hecho, estos que están acá les puedo igual dar para que ustedes practiquen. Y les voy a dar otros más selectos. Creo que unos 5 les voy a dar. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi recomendación? Vamos a abrir, por ejemplo, el libro de Segui. Debe estar por aquí. Aquí tiene que estar. Ya. Libro de Segui. Digamos este. Los libros de texto, como los que los he pasado, tienen buenos ejercicios, chicos. ¿Yo qué haría? Siendo ustedes. Les voy a decir ahorita. Aquí está. Aquí hay ejemplitos. Oh. Aquí hay ejemplitos. Pero también hay propuestos. Hay propuestos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? De entrada, vean todos los propuestos, todos los resueltos, hagan. Pero el tema no es mirar. Traten de hacer ustedes, luego vean cómo lo ha hecho el libro y comparen, ¿ya? Mi recomendación sería esta. Que ustedes hagan los problemas. Un segundito. Otra vez el espacio. ¿Qué barbaridad, che? No sé qué pasa con esta memoria. Me está pidiendo cada vez más espacio. Tengo 3 videos que me tengo que generar. Qué barbaridad, che. Todo un problema es este. 216, ya. Este me lo vamos a mandar. Ya. Así rapidito, entonces voy a acabar la clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para que ustedes puedan hacer un buen estudio y aprender esta materia, no? Hacen los resueltos con el libro. Hagan ustedes, comparen. Y después hagan esos problemas. Estos problemas vienen en orden usualmente. Los primeros son más sencillitos y los más del último son más difíciles. Obviamente, por ejemplo, si les pide en ASD, no lo quieren hacer porque estamos viendo el LFD conmigo. Si quieren hacer también, positivo. Pero el LFD es lo que me interesa, ¿ya? Aquí hay una planchita con 3 perniles. Sencillísimo, ¿no? Aquí hay una planchita, pero con soldadura. También es sencillo. Aquí es el área neta es igual al área bruta, ¿verdad? No hay perforación. Lo que sí, estas soldaduras te van a servir a ti para calcular el coeficiente U. Ahí es un caso especial con la soldadura, ¿no? Tiene que fijarse en la tabla. De ahí tienes unos perfiles canal, otra planchita, después otra planchita, un poco varían los datos, ¿no? Después tienes el doble angular, luego tienes cálculo de áreas efectivas, luego tienes ya capacidades, angular simple, un angular simple, fíjense, con soldadura, bien interesante, con soldadura. Aquí un angular simple, igual, porque aquí te pregunta calcular la relación carga viva, carga muerta de 2, te pide calcular el coeficiente U. Vamos adelante a ver qué más puede ver. Aquí, fíjense, tenemos algo más interesante. Tenemos un perfil W con forma de I, con 2 planchas en las alas. Y te pide igual verificar estos elementos en tensión. Un T estructural soldado. Aquí, fíjense, tenemos aquí el zigzag. Un poco asimétrico, fíjense, el zigzag. Aquí se puede también hacer esto. Aquí otro zigzag. Perdón, ¿qué es lo que más tiene ahí adelante? Vamos a chequear si hay algo más difícil. Aquí son diseños ya, fíjense, aquí ya dice elegir un angular simple.
Entonces ya tienes que aquí diseñar. Esto ya hemos hecho con ustedes. ¿De acuerdo? Doble angular, canal, perfil y una pequeña estructurita, que es como un portiquito por al revés. 2 tensores y una viga rígida. Aquí un portiquito con sus diagonales. Aquí una barrita rígida con un tensor. Aquí el soporte de un tubo, interesante. Ya armaduritas simples en 2D. Aquí la única diferencia es que hay que resolver la armadura. En esta materia puedes resolver como tú quieras, de manera manual, de manera con ayuda de diseño, como tú quieras. Y acaba este capítulo. Entonces no es tan largo, ¿no? Pero hay que ir haciendo uno que otro ejercicio de estos propuestos. Y lo bueno que al final están las respuestas, tanto en este libro como en el libro de McCormack. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Les voy a decir. Es que este McCormack es 5ª edición. Hay también una 6ª edición que está en inglés, que todavía no he podido conseguir, ¿no? Entonces, esta norma, este McCormack del 2010 está hecho con la norma ISC 360 del 2010, ¿sí? Y esta acá que está en inglés está hecha con la 2016. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Varían cositas, ¿sí? Varían cositas. En tensión no varía en nada prácticamente. Ya en compresión hay variaciones y también en lo que es flexión. Entonces, preferentemente hagamos con la versión inglesa, aunque también en el McCormack van a encontrar también varios criterios. Al fin y al cabo, si se han ajustado algunas formulitas, algunas metodologías, en general todo lo que es el conocimiento y el comportamiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Pueden también hacer del McCormack. ¿Cuánto hay que hacer? Escucha, es un tema muy subjetivo, ¿no? O sea, depende de cada persona en su capacidad de aprendizaje. Lo que yo les aconsejo es lo siguiente. Las preguntas que vean que son más difíciles o que se han equivocado más, es el tipo de ejercicio que se han equivocado más, traten de repetirlo uno por día, de esos que sean muy difíciles, ¿no? Para ustedes. Para cada uno es distinto, ¿verdad? A que les sea muy facilito que lo hayan automáticamente hecho y salga sencillito, lo pueden repetir un similar, diremos, unas 2 veces, diremos, ¿no? Cada 2 días, cada 3 días, hacen un hito, diremos. El que es más difícil, cada día, hacen 1 o 2 cada día. ¿Por qué tiempo? Por unas 2 semanas, 3 semanas. Esa es la recomendación. Es para que ustedes puedan retener la información. No les pido memorizar las fórmulas, lo que les pido es el criterio, y que se entienda cómo se hace. Eso es. La única manera de aprender es haciendo. Yo les doy una guía, les doy el material, les facilito, les doy las clases, les absuelvo dudas, pero la única manera de aprender no es viendo un video, es haciendo. Haciendo se aprende esta materia. Entonces, les dejo, les voy a preparar, aparte de eso, acabé de preparar unos ejercicios bien selectos para pasarles con el auxiliar y para que se puntúen, ¿no? Y con un tiempito más de verdad, obviamente, ¿no? ¿Algún caso especial aparte de esto que he explicado hoy día de hoy que me interesaría es cable? Vamos a hacer un cable de la siguiente clase, tal vez les subo un videito. El cable, a diferencia del perfil, hemos dicho que no tiene problemas con las beltes, pero a la hora de conectar el cable se les pone como una rosquita. Pierde sección en el apoyo, les cuento, y eso se tiene que considerar, es interesante, ¿no? Es un caso especial. Cito, y luego también cálculo de placas, por si acaso, en estos diseños, quiero que se entienda muy bien, ahorita hemos diseñado, hemos verificado la capacidad de ¿qué? De este elemento, de la riostra, ¿verdad? Pero también se tiene que diseñar a tracción la placa de unión, también, claro. Si esto jala hacia la derecha, hacia arriba, la placa tiene que soportar esa tensión, también quiere romperse, ¿verdad? La plaquita también se verifica a cedencia y a ruptura. Solamente que en ruptura hay un caso especial. Hay un caso especial que dice que el área neta debe ser menor o igual al 85% del área bruta. Entonces vamos a hacer un ejemplito. O sea que en los diseños no solo nos centraremos en el perfil, también en los elementos adicionales que también tienen que ser verificados en tensión, ¿no? Pregunta, ¿por qué hace así con esta inclinación? ¿Por qué no hace cuadrado? ¿Por qué motivo no lo hace más fácil, no? ¿Por qué no agarran y lo hace así, no? Así. Track y track. Por estética, primeramente, ese sería un caso, por estética. Además que pierdes toda esta área, ¿no? Pierdes. Entonces, eso es dinero también. Entonces, ¿se le da esa forma inclinada? Sí.
Usualmente lo que se pide son ángulos no muy cesados, ángulos abiertos para hacer los cortes en estas plaquitas, para que no tengan concentración de tensiones. Eso es. Entonces, con esa explicación, este angulito, tú lo puedes definir mientras sea un ángulo abierto, ¿no? Este angulito de acá, tú lo puedes definir. Lo único limitativo es este. La separación de este centro a este borde es está normado, separación mínima que hay. Eso. Y ahora, ¿cuánto decrecemos? ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale? Depende del cálculo, pues. Obviamente voy a querer lo mínimo, voy a querer que sea al límite, que esté por acá, ¿no? En el borde. Pero si nos falla por cedencia, por ruptura, le voy incrementando, pues. Voy incrementando para ganar área neta, ¿sí o no? Entonces es un cálculo más o menos más de prueba de error y tú ya configuras y te dibujas la plaquita. Mientras cumpla cedencia y ruptura, tú tranquilo, ¿no ve? Bloque de cortante, en lo que es los libros que les he facilitado, como también en este capítulo, yo tenía previsto ver bloque de cortante. Aquí está el bloque de cortante, tengo las ecuaciones, tengo todo para poder explicarles, ¿no? Pero me he dado cuenta que esta falla mejor la explico sin conexiones. Entonces, vamos a ver tensión ahora en lo que sería madera, que es bien cortito. Voy a entrar a lo que es compresión y vamos a hacer conexiones. Para que el primer parcial ustedes den un examen tanto en madera como en acero. ¿De qué capítulos? De todo lo que es cargas que hemos visto al principio, toda la filosofía de diseño, todo lo que es tensión en acero y madera, y compresión en acero y madera, y también conexiones. ¿Por qué? Porque quiero darles un proyectito. Les voy a dar un proyectito, usualmente lo que les doy es una cubierta, un pequeño puentecito, hecho por armadura. O sea que todos los elementos van a estar en tensión y en compresión, y vas a tener que también calcular los pernites que vas a tener que usar para la unión o las soldaduras. ¿Se entiende? Entonces, haz algo más completito. Para eso quiero ver por conexiones. Y esto vamos a ver en conexiones. No se afanen ni se compliquen. Si quiere ya viendo de los libros el bloque de cortante, lo puede hacer. Yo les voy a explicar bien esta parte. Sí, entonces nos vemos con esta explicación el día miércoles, ¿ya? Y subo el video, o subo los videos, voy a ver cómo le hago. Va a tener que ser muchos videos porque son varios los que hemos grabado. Fíjense, prácticamente van a ser 4 videos, o 3 videos por lo menos. Ni modo, ¿no? Así ha salido. Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles. Muy buenas tardes, estudiantes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge.